Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Octavio Ramírez, presidente del Consejo de Estado, está de acuerdo con que lo primero que hay que hacer es despojar a las altas cortes de la función de elegir candidatos a altos cargos de control del país. Sí, 92%. No, 8%. Muy buenas noches. El Congreso de la República avanzó hoy en el estudio de lo que tiene que ver con el desarrollo de los proyectos del acuerdo de paz. Proyectos como la reforma política, la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. El avance es lento, pero no es motivo. No origina un gran alborozo entre los parlamentarios. Por eso el ministro del Interior, Guillermo Rivera, tuvo hoy que dedicarse prácticamente todo el día a la tarea de acelerar la discusión y aprobación de esos proyectos. A su labor, sorpresivamente se le sumó la decisión tomada por la representante Angélica Lozano, quien optó por renunciar a la redacción de la ponencia de la reforma política. Alegó que el gobierno ya la había preparado a puerta cerrada. Dentro de esa reforma se espera que introduzca, o el Congreso o el gobierno, un artículo que elimine la conocida como ley fantasma, que se ha convertido en un gran dolor de cabeza para los parlamentarios que temen que por su sola asistencia a un bazar donde se recojan fondos para una campaña pueda convertirse en una conducta punible. El ministro Rivera también impulsará la creación del Tribunal de Aforados para sustituir la controvertida comisión de acusación de la Cámara de Representantes. Y está el tema del referendo, que parece ser un asunto más o menos desplazado. A ver, ministro, ¿cómo le fue con la reforma política? Bien, Yamid. Estoy en este momento muy contento porque hace unos minutos acaba de ser anunciada en la Cámara de Representantes la reforma política. Ese es un requisito de procedimiento, es decir, antes de empezar el debate, al menos 24 horas antes tiene que ser anunciada. Hoy fue anunciada, con lo cual en la próxima sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes podemos empezar la discusión de este proyecto. Es muy importante agilizar esta discusión porque el 11 de noviembre empiezan las inscripciones de las listas al Congreso de la República y dado que esta reforma modifica normas que tienen que ver con el debate electoral, pues es muy importante que este proyecto sea aprobado lo más pronto posible, de tal manera que estoy muy satisfecho porque se logró ya ese anuncio y en cualquier momento se puede empezar la discusión de ese proyecto tan importante. A ver, señor ministro, para recordar la memoria de nuestros televidentes, ¿qué contiene la reforma política? Esta reforma contiene fundamentalmente unas nuevas reglas para que nuevos movimientos políticos irrumpan en el escenario electoral. Hoy, para poder inscribir candidatos hay que tener la personería jurídica de un partido político y la condición para obtenerla es superar el umbral en las elecciones del Congreso. Quien no elija congresistas no tiene personería jurídica como partido político. Es decir, es una puerta de facilitación del ingreso de las FARC a la política como partido. No. Las reglas para que las FARC puedan ingresar a la política se aprobaron el semestre anterior, una reforma constitucional, por eso ellos ya han solicitado personería jurídica. Esta reforma lo que permite es que movimientos políticos que acrediten un número mínimo de afiliados obtengan personería jurídica. ¿Y eso para favorecer a pequeños partidos? Eso es para favorecer a nuevas expresiones de la política colombiana. Pero el presidente ha dicho muchas veces que él prefiere robustecer los partidos tradicionales. Y yo también, le confieso. Yo soy más amigo de fortalecer el sistema de partidos. Pero recuerde usted que el acuerdo de paz pues, se hizo entre dos partes y ambas partes plantearon aspectos
unos aprobados, otros no aprobados. Pero y este se acogió por parte del gobierno y tenemos el compromiso de desarrollar el acuerdo de paz. Pero usted me dijo que precisamente eso no tenía que ver nada con las FARC. No tiene que ver con las FARC, pero sí con el acuerdo, porque el punto 2 del acuerdo de paz tiene que ver con una mayor apertura de la política. Eso no tiene que ver con las FARC, tiene que ver con una mayor apertura en la política. Que fue una de las peticiones de las FARC. De las FARC, exactamente, para que movimientos sociales que hoy no tienen personería jurídica para inscribir candidatos pudiesen llegar a la política. Segundo punto de la reforma. El segundo punto de la reforma tiene que ver con un nuevo sistema electoral. La misión electoral, que fue producto del acuerdo de paz, una misión de expertos, cuando entregó sus conclusiones, recomendó que para que el ejercicio de la política fuese más orgánico y menos personalista y menos caudillista, los partidos pudiesen presentar a las elecciones de las corporaciones públicas listas cerradas. Y eso trae la reforma. Listas cerradas a partir del año 2022. Pero se está generando un fenómeno interesante, y es que buena parte de los representantes a la Cámara están optando por la vigencia inmediata de la lista cerrada. Y no se sorprenda si la misma llega a ser aprobada, porque yo he visto que eso ha venido creciendo y ese es un aspecto central de la reforma. Y el tercer... Perdón, sobre eso. Este temor que los parlamentarios muestran por la lista abierta parecería tener su origen en la llamada ley fantasma, que penaliza todo. Pues si usted dona unas empanadas para la campaña política del señor XX, ahí tiene investigación penal. Sí. La verdad es que hay algunos que han venido persuadiéndose de las bondades de la lista cerrada, porque hoy, en virtud de esa ley que usted menciona, pero también de la propia reforma política, las normas para el control de la financiación de la actividad política son más estrictas. Sí. Y por lo tanto, hacer la política a través de los partidos es, digamos, mucho más transparente, y los representantes a la Cámara, buena parte de ellos, sienten que esa es una buena alternativa, por fortuna. Yo no diría, como dice usted, señor ministro, con todo respeto, que más transparentes, sino hasta ridículos. Ponen unas normas que en serio son ridículas. Es decir, que unas empanadas, se lo digo verdad, hay que presentarle al Consejo Electoral el recibo de las empanadas que fueron donadas para un bazar. No, pero en la reforma política, digamos que los aspectos de mínima cuantía son susceptibles, digamos, de ser utilizados en el debate electoral. Lo que ocurre en la ley que usted menciona es que esta ley penaliza la violación de topes, penaliza a los candidatos que se inscriban estando inhabilitados, penaliza la actividad del gerente o del contador de una campaña cuando en la campaña no se registren la totalidad de los gastos en los que se haya incurrido en la misma. Pero digamos, estos temas de mínima cuantía, digamos, tienen que ser susceptibles de un ejercicio de reglamentación, porque tampoco se puede llegar a ese extremo. Pero digo, el temor de los parlamentarios por esa ley... De algunos, es cierto. Sí. Es tan notable que alguien del Parlamento ha propuesto: incluyamos en la reforma política un artículo que elimine esa ley. No, eso no lo vamos a permitir desde el gobierno, porque el propio presidente sancionó esa ley. Sí. Es una ley drástica, sin duda, pero en todo caso nos parece que va en el propósito de plantear mayores controles para el ejercicio de la política. Y luego, sancionar una ley hace un mes y ahora, a través de un proyecto de reforma constitucional, revocarla, pues no sería un buen mensaje, de tal manera que el gobierno no comparte esas ideas. Otra norma de la reforma política. La reforma política también modifica el sistema de elección del Consejo Electoral. Hoy los partidos políticos postulan los candidatos del Consejo Electoral ante el Congreso de la República, y tanto directivos de los partidos como congresistas, pues al final del día son una misma familia, y por lo tanto el Consejo Nacional Electoral, bajo esa perspectiva, pues no tiene independencia de los partidos que son a quienes él mismo controla. Por esa razón, lo que se ha planteado es la necesidad de crear una organización electoral más independiente, y aunque la elegiría el Congreso, lo que la reforma plantea es que las 5 facultades de derecho con mejor acreditación en Colombia, es decir, con mayor calidad acreditada,
postularían a través de un concurso de mérito unas ternas para que el Congreso elija. Si bien el Congreso está compuesto por miembros que pertenecen a partidos políticos, pues la postulación, el origen de los nombres que llegan para que el Congreso elija, pues es un origen independiente que dota de mayor autonomía al Consejo Electoral, que tiene a su vez la función de vigilar la actividad de los partidos. Al margen de la reforma política, ¿qué otro proyecto que desarrolla el acuerdo de paz está estancado o congelado en el Congreso? Bueno, tenemos dos proyectos muy importantes. Sobre uno de ellos radicamos hoy ponencia, que es el que crea las 16 circunscripciones de paz. Sí. Este es un proyecto muy importante porque le permite a ciertas zonas del país elegir en cada una de ellas un representante a la Cámara adicional. El criterio para la adopción de esta idea fue una especie de reparación territorial, es decir, aquellas zonas más golpeadas por el conflicto, con el mayor número de víctimas, más pobres, puedan elegir un representante a la Cámara. Y ese texto, que ya fue aprobado en Comisión Primera de Senado y en Plenaria de Senado, fue radicado hoy en la Comisión Primera de la Cámara, y mañana debe ser anunciado. Lo que se denunció en el Senado por parte de los sectores de oposición, señor ministro, es que ese proyecto lo que hace es permitir la elección de miembros de la FARC. Eso han dicho, pero la verdad, Yamid, es que hemos establecido todos los seguros posibles para que eso no ocurra. Le cuento. Ninguna persona que haya sido desmovilizada en cualquier momento se puede presentar. Es decir, no puede presentarse como candidato un desmovilizado de las FARC, del M-19, del ELN o de las autodefensas. Tampoco el partido político que surja de las FARC puede inscribir candidato. Y al menos, como son listas en las que van hasta 2 personas, al menos uno de los integrantes de esa lista tiene que acreditar su condición de víctima del conflicto, debidamente certificada por la Unidad de Reparación de Víctimas. De tal manera que hemos previsto muchos seguros para que esas 16 curules queden en manos de víctimas, de campesinos o de indígenas, pero no de exintegrantes de las FARC, ni tampoco de partidos políticos tradicionales, porque aquellos partidos que hoy tienen representación en el Congreso tampoco pueden presentar candidatos en estas circunscripciones. El Centro Democrático ha insistido en que sí se le permita a los partidos hacer parte de nominar sus candidatos dentro de las circunscripciones. Pero eso desnaturalizaría el sentido de estas circunscripciones. Ningún partido puede intervenir. Ninguno, porque la idea es que personas que nunca han tenido representación, porque viven en estas zonas apartadas, pues lo puedan hacer, lo puedan tener. Que representen las víctimas. Fundamentalmente las víctimas. ¿Y por qué en el Senado se dijo hoy que estas zonas geográficamente se han ido reduciendo? Sí. Sí, el texto que se aprobó en el Senado incluía 167 municipios, su cabecera municipal, es decir, la zona urbana y la zona rural. Así se aprobó. En la Cámara, los ponentes tomaron la decisión de limitar los mismos 167 municipios, pero a su zona rural, bajo el criterio de que deben ser las zonas más apartadas. Ahora, la gente que vive en estas zonas puede votar doble, es decir, puede votar por los candidatos de la circunscripción especial, pero también por los candidatos de la circunscripción ordinaria del respectivo departamento a la Cámara. En elecciones normales, pero digo, lo que se dice hoy en el Senado es que ese recortamiento de la extensión geográfica de las circunscripciones lo que hace precisamente es favorecer más a las FARC, que tienen un dominio sobre la zona. Inmediatamente después de comerciales espero sus. Esa reducción de la extensión geográfica de las circunscripciones, señor ministro, no beneficia mucho a las FARC. Nosotros creemos que hemos establecido los seguros para que eso no sea una circunscripción para las FARC. Por el contrario, lo que creemos es que en la medida en que las FARC ya no están armadas, pues los ciudadanos de aquellas zonas en donde las FARC operaron en alguna ocasión en armas, pues tendrán toda la libertad de escoger sus candidatos y será, digamos, que un muy buen laboratorio para saber qué están pensando aquellos ciudadanos que viven en esas zonas
que en alguna época dominaron las FARC. Pero yo comparto un poco el criterio de que no era conveniente reducir tanto el potencial electoral de esas zonas. Hay incluso municipios en los que la cabecera municipal es muy pequeña y ha tenido también esa condición de víctima del conflicto. Exacto. Lo que facilita la acción de las FARC. Bueno, yo no estaría tan seguro de eso, pero, dicen, ¿no? Pero le cuento, por ejemplo, municipios que estuvimos examinando en el departamento del Caquetá, tal vez es Solita, en el que existen más mesas en la zona rural que en la zona urbana, y la exclusión de la zona urbana lo que termina convirtiéndose es en una especie de injusticia con personas que igualmente han sido afectadas por la violencia, que están viviendo en condiciones de pobreza y que tienen la oportunidad de escoger una persona muy cercana para que los represente en la Cámara Baja. Ahora, señor ministro, otro de los proyectos en los cuales el gobierno tiene mucho interés es el que reglamenta la Justicia Especial para la Paz, o JEP. ¿Eso en qué está? Mire, Yamid, ese es el proyecto más importante de la agenda legislativa. Es, yo diría, la columna vertebral para la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, que es a su vez el centro del acuerdo. Ese proyecto lo radicamos a principios de agosto, aún no hemos radicado ponencia porque hemos venido durante todo este tiempo trabajando con el señor Fiscal General de la Nación, buscando con él un consenso, porque él ha presentado observaciones sobre el texto del proyecto. Hoy sostuvimos, digamos, la última reunión con él. Esta mañana nos reunimos con él, con el señor fiscal. ¿Y se llegó a un acuerdo? Digamos que tenemos un acuerdo en casi todos los temas y en un par de temas tenemos, digamos, aproximaciones de acuerdo. Pero en todo caso, mañana vamos a radicar la ponencia y vamos a seguir conversando con el señor fiscal para que en aquellos temas en los que no hayamos logrado un acuerdo lo podamos lograr. Cuando se dice vamos a radicar la ponencia, ¿está cuestionando lo que dijo la parlamentaria? No. Lo que pasa es que yo trabajo de manera mancomunada con los ponentes. Así es, esa es mi labor principal. ¿En qué le dio gusto al fiscal? Mire, yo creo que el fiscal tenía razón en el sentido de que había que tener una clara delimitación de las competencias de esta nueva jurisdicción y de la jurisdicción ordinaria. Él siempre ha reclamado, y de él mismo, del fiscal. Y de la fiscalía. Él siempre ha reclamado claridad de competencias, porque digamos, él lo que dice es, yo no puedo dejar de actuar, y tiene toda la razón, pero necesito también que el proyecto de ley tenga absoluta claridad hasta dónde llegan las competencias de la nueva jurisdicción y hasta dónde llegan las competencias del señor Fiscal General de la Nación y en general de los jueces de la República que hacen parte de la jurisdicción ordinaria. ¿Y se llegó a un acuerdo? Sí, en esa materia llegamos a un acuerdo. ¿En qué sentido, ministro? No, digamos que en el sentido en que la JEP investigará aquellos delitos que tengan relación directa o indirecta o con ocasión del conflicto armado cometidos con anterioridad al 1 de diciembre del año 2016, que fue la fecha en que el Congreso de la República refrendó el acuerdo de paz. Es decir, los delitos que cometan los señores que pertenecieron a las FARC con posterioridad a esa fecha serán de conocimiento de la justicia ordinaria. De la Fiscalía. De la Fiscalía General. Y los que hayan cometido con ocasión del conflicto hasta el 1 de diciembre serán de la Justicia Especial para la Paz. Pero también con el señor fiscal se establecieron, digamos, acuerdos muy importantes en que en aquellos casos en que se presenten reincidencias, no solamente podrá actuar la justicia ordinaria, sino que también la Justicia Especial para la Paz podrá imponer las sanciones llamadas ordinarias que están incluidas dentro del propio sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. De tal manera que creo que hemos hecho con el señor fiscal un trabajo muy juicioso, muy riguroso, que nos ha permitido lograr acuerdos y en otros temas yo diría que aproximaciones que seguramente continuaremos decantando en las próximas semanas hasta lograr un acuerdo, porque este es un proyecto de la mayor importancia. Sí, pero digo, ministro, no le fue bien al fiscal, porque del año 16 para atrás todo va a ser investigado, analizado y enjuiciado por el tribunal. Siempre y cuando sean hechos relacionados con el conflicto armado. Por supuesto. No, pero él está de acuerdo con eso. ¿Ah, sí? Sí, él está de acuerdo con eso. ¿En qué no están de acuerdo? Tenemos todavía
una pequeña diferencia en cuanto a la interpretación de cuáles conductas podrían ser consideradas graves incumplimientos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Ahí estamos intentando una aproximación. Él nos ha planteado la idea de que ciertas conductas sean considerados indicios de graves incumplimientos. Al gobierno le parece que esa tiene que ser una valoración que haga la propia Justicia Especial para la Paz. Las conductas más graves, fundamentalmente, los delitos graves, los que afecten los derechos humanos, sí, ese también, los que afecten el derecho internacional humanitario. Pero el narcotráfico. Ese también lo hemos venido discutiendo. ¿Cuál es la posición del fiscal? El fiscal aspira a que exista, digamos, un listado de delitos cuya conducta o cuya comisión signifique un indicio de incumplimiento grave del sistema. El gobierno lo que ha planteado es que esa valoración la debe hacer la Justicia Especial para la Paz, pero estamos encontrando, digamos, aproximaciones. Ahora, ese no es un tema menor, es un tema grueso. Imagínense. Pero bueno, se están aproximando. Hemos tenido un diálogo muy fluido con el señor fiscal y con su equipo. Como le digo, hemos tenido muchas sesiones de trabajo. Estos no son temas sencillos, son temas que hay que revisarlos una y otra vez para que queden bien hechos, porque pues imagínese usted, una vez aprobada esta ley, que después tengamos que arrepentirnos de que no tuvimos en cuenta esto o aquello, en fin. Ahora, ministro, tema final, el referendo. El referendo. Eso nació muerto, ¿no? Yamid, nosotros estamos interesados en reformas a la justicia y prueba de ello es que en la reforma política, de la que le hablé al inicio de esta entrevista, que fue anunciada hoy, incluimos ya un artículo que fue aprobado en la Comisión Primera y está en la ponencia, que crea la Comisión de Aforados, que sería la competente para investigar y eventualmente acusar, si hay mérito para ello, a los magistrados de las altas cortes y al señor fiscal general de la Nación. Hemos encontrado un muy buen ambiente en el Congreso y estamos seguros de que en esa reforma política finalmente va a ser incorporado ese aspecto puntual que nos parece que va a contribuir mucho a que exista un mayor control jurisdiccional, pero también disciplinario sobre las actuaciones de la cúpula judicial en Colombia. Es decir, ministro, la aprobación del tribunal, si se produce, pues dejará inocua la propuesta del referendo. Digamos que la Comisión de Aforados es un tema. Sí. Hay otro tema que es muy importante, que yo creo que no podemos incluir. De aforados. Sí, el tema de los aforados es un tema importante, sí. Pero hay otro tema que es muy importante que no podemos incluir en la reforma política por conexidad, porque una reforma política fundamentalmente lo que hace es modificar las competencias de las instituciones políticas, y dado que el Congreso es una institución política, lo que estamos es modificando una competencia excepcionalmente jurisdiccional que tiene el Congreso. Pero otro tema muy importante que el señor ministro de Justicia viene liderando para una reforma a la justicia que se podría presentar en marzo, tiene que ver con eliminar de la Constitución las funciones electorales que hoy tienen las Cortes, que las propias Cortes han manifestado estar de acuerdo con eso. Anoche lo dijo aquí el presidente del Consejo de Estado. Así es, todos ellos han planteado estar de acuerdo con la eliminación de esas funciones electorales. Y eso será producto de un proyecto de reforma constitucional. Exacto, el señor ministro de Justicia viene trabajando en ese proyecto. Él tiene todo un cronograma que nos ha parecido muy interesante, de tal manera que desde este momento se empiecen a desarrollar foros en las universidades, en centros de pensamiento, en los medios de comunicación, de tal manera que en marzo, que es en el momento en que se pueda presentar una reforma constitucional, digamos, hayamos contado con una gran participación de la ciudadanía y poder presentar ese proyecto de reforma constitucional sobre el cual este gobierno podría garantizar la primera vuelta, porque ese proyecto iría bajo el procedimiento ordinario y al próximo gobierno le tocaría la segunda vuelta. Pero lo que le quiero decir, Yamid, que es muy importante, algunos nos han dicho, bueno, pero es que este gobierno está de salida. Es que un gobierno tiene que gobernar hasta el último de sus días. Y este gobierno tiene una gran responsabilidad, que además no es la primera vez que lo hace. Recuerde que el gobierno presentó la reforma al equilibrio de poderes, que incluyó temas muy importantes de reforma a la justicia, que infortunadamente luego fueron declarados, buena parte de ellos, inexequibles por la Corte Constitucional. Luego hemos venido en esta tarea
insistiendo sistemáticamente y vamos a seguir insistiendo, y por eso estamos trabajando en la perspectiva de este proyecto de reforma constitucional del cual le estoy hablando. La pregunta para nuestros televidentes, y obviamente comienzo con usted, señor ministro, en consecuencia usted es partidario de crear un tribunal de aforados para reemplazar a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que juzga a magistrados. Así es, Yamid, nosotros estamos de acuerdo, por eso incluimos en la reforma política la creación de un tribunal de aforados para investigar a magistrados y al señor fiscal general de la Nación. ¿Y ustedes también están de acuerdo con la creación de este tribunal de aforados que reemplace a la Comisión de Acusación de la Cámara? ¿Sí o no? El resultado del sondeo saldrá mañana en este programa. Los invitamos a continuar viendo el canal 1 con Caso Cerrado.